empezamos, si os parece. ¿Vale? Bueno, pues como sabéis, don Ricardo ha tenido que salir por motivos de agenda y me han concedido el honor de poder presentar a doña Polonia Castellano, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, una asociación configurada con abogados, procuradores, juristas, estudiantes de Derecho, cuya labor fundamental es la de defender en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo. Y, entre otros, evidentemente, luchan a diario, pelean a diario por la defensa jurídica de la libertad religiosa, además de por la vida, por la familia y por otros derechos de los ciudadanos en general, que se ven lesionados, y no solamente sus derechos, sino también sus libertades por razón de su fe. Sin más dilación, le damos la bienvenida a ella, a su marido que está por ahí, y a Fátima, que se está portando fenomenal, y procedemos a... Bienvenida. Muchísimas gracias. Ahora, muchísimas gracias. El honor es mío y de la asociación, y es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes. El tema que nos ha tocado es un tema muy interesante. El trabajo que nosotros hacemos es muy divertido, a pesar de todo, y es la libertad de expresión y libertad religiosa en España, casos controvertidos. Algunos casos de los que llevamos. Actualmente llevaremos más de 20 casos y otros 20 casos que tenemos a la espera, porque cada día se nos multiplica el trabajo, desgraciadamente. Bueno, hablaré hasta donde me dé tiempo, y si alguno quiere más información, pues a través de la página web, de Facebook, de Twitter, del teléfono, como ustedes quieran, pues les podemos atender. 3 casos que salieron ayer. Se ha mencionado mucho y se menciona en prácticamente todas las sentencias en las que desestiman el derecho a la libertad religiosa en pro del derecho a la libertad de expresión, y se menciona siempre la sentencia número 367/2005 de la Audiencia Provincial de Valladolid, que decía ayer la profesora de Sevilla, una persona que fue por Valladolid con un cartel que decía la Virgen María y su bastardo. No es que en Valladolid no tengamos sangre caliente, que yo soy de allí, somos muy brutos como buenos castellanos. Simplemente a esta persona se desestimó la querella porque era una persona con un trastorno mental. Era una persona, me parece que esquizofrénica. Entonces, claro, es una manera un poco torticera de alegar esta sentencia y decir, no, en este caso de una persona que llevaba el cartel de la Virgen María con su bastardo se desestimó. Hombre, se desestimó porque había un eximente, porque era una persona, pues ya digo, con esquizofrenia. Entonces también que no nos hagan comulgar, nunca mejor dicho, con ruedas de molino, porque este caso era lógico que no se estimase por las circunstancias personales. Lo que dice la sentencia, probablemente en conexión directa con el trastorno que padece. Otro caso que se mencionaron ayer es el de cocinar a un Cristo, la cristofagia, de Javier Crae. En este caso se desestimó por errores procesales. Nosotros, claro, para un juez que le llega un marrón de los nuestros, como estos, es un chollo que hay un defecto procesal y dice, defecto procesal, no podemos entrar en la sentencia, no podemos entrar en el fondo del asunto, desestimamos, ¿no? Y se quita una de encima, estupenda. En este caso no fue un caso nuestro, pero cuando se presentó la querella hubo un defecto de forma porque no se prestó procurador, y es obligatorio en estos casos. Entonces por eso lo desestimaron. Entonces el juez tuvo la suerte de no tener que entrar en el fondo del asunto y no tener que ver si primaba la libertad religiosa, la libertad de expresión, nada, fue un defecto procesal. Es algo con lo que tenemos muchísimo cuidado, porque imagínense si después de todo lo que peleamos resulta que nos desestiman algo por un defecto procesal, pues es para llevarse las manos a la cabeza. Otro caso que también se comentó ayer y se ha comentado hoy otra vez es el de Sevilla, el de la procesión esta desagradable. En este caso, como bien decían, pues una trabajadora lesbiana la despidieron, y en lugar de ir a la jurisdicción social o ir a la empresa que la había despedido, pues dicen que lo mejor para reivindicar los derechos sociolaborales es pasear la vagina gigante de plástico y, pues por todo, como nos decían, por todas las iglesias, haciendo escarnio de nuestras creencias, tergiversando oraciones, etcétera. Nosotros pusimos una querella. Actualmente tenemos por la misma vagina de plástico una querella en Málaga, otra en Sevilla y otra en Valladolid. En el caso de Sevilla, lo que hicieron, la pusimos contra CGT, porque eran los convocantes de la manifestación, y aparte contra los que se identificaron. Y lo que dicen los de CGT es, oye, nos han pillado. Entonces lo que nosotros pedimos, lo que piden los de CGT, es que se eliminen esos artículos del Código Penal. Es como si te pillan robando y dices, oye, que se elimine el delito de robo, porque me han pillado. Entonces, en este caso es un caso complicado porque además ha habido presiones a la jueza. La jueza hasta ha tenido que elevar una petición al Consejo General del Poder Judicial
porque la estaban presionando. El día de las declaraciones de los imputados hicieron una performance también a la entrada del juzgado. Después el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una moción diciendo que se tenía que retirar la querella. A nosotros nos llaman un día al Ayuntamiento de Sevilla: oye, es que hemos aprobado que se retire la querella. Y decimos, pues me parece muy bien, pero no la vamos a retirar, no hay ningún motivo para retirarla. Ni hay arrepentimiento, ni hay ninguna causa que a nosotros nos pida que podamos retirarla. Actualmente está en archivo provisional, por supuesto que lo hemos recurrido, y estamos pensando en pedir la recusación de la jueza, porque se ha visto muy presionada, evidentemente, el Ayuntamiento de Sevilla, diversos partidos políticos, performance el día de las declaraciones, etcétera. Este es un caso que ocurrió en la Universidad de Valladolid, la Universidad Pública de Derecho de Valladolid, y este actor, se define como un payaso es, sí, y Leo Bassi consagró preservativos. Hubo una especie de, si se puede llamar parodia, en el que este señor pues imitaba al Santo Padre, en una especie de cáliz consagraba preservativos en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid, donde hay un Cristo detrás. Nosotros pusimos una querella por esto. En la querella le imputábamos a él, por supuesto, y también al rector de la Universidad de Valladolid por haber permitido semejante espectáculo cuando además le habíamos avisado. Hay que tener en cuenta que el rector de la Universidad de Valladolid, afortunadamente gracias a esto ya no lo es, pero era íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, también una persona con cierto poder, y no es porque yo lo diga, pero evidentemente que la justicia no funciona igual para todos. Entonces no es lo mismo imputar al rector de la Universidad de Valladolid que a otra persona. Presentamos una querella, nos admitieron a trámite, que ya es un paso porque en la vía penal no todo se admite a trámite, y nos la recurrieron. Entonces cuando nos la recurrieron, el juez de la Audiencia Provincial, que iba a presidir el recurso para si esta querella seguía adelante o no, es un juez católico, es un juez que da el pregón de Semana Santa, que pone el Belén en Navidad. Ingenua de mí pensé, qué suerte porque nos va a entender. Pues nos condenaron en costas. Nos la archivaron y nos condenaron en costas. Y algo que dice la sentencia, que es destacable de este juez, es: en cuanto al tema de los preservativos, no advertimos esa equiparación con el acto de la consagración señalada en la querella, pues no se acompaña con expresiones de la liturgia propia de ese acto. O sea que como no dice las palabras exactas de la liturgia, será que como no las dijo en latín, pues que no podemos entendernos como ofendidos, y nos la archivaron. Dice, incluso la simulación de tirar los preservativos y en la forma en que lo hace no es identificable con la administración de la Sagrada Forma en la Eucaristía. Gracias a Dios la Eucaristía pues nos la dan en la boca y no nos la tiran, pero bueno. Dice también porque el espectáculo de este payaso, aparte de consagrar preservativos, insultar a los católicos, hablaba por supuesto de curas pederastas, pedofilias, de algo ya tan manido y tan aburrido que ya todos lo sabemos. Entonces la sentencia dice: las referencias en torno a las noticias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes no pasan de ser interrogantes críticos sobre el silencio de algunos estamentos dentro de la Iglesia en relación a lo que han hecho esos curas, utilizando esta expresión significativamente delimitadora sin que tales comportamientos vengan atribuidos a todos los sacerdotes ni a los católicos en general. A mí esto me parece una vergüenza. El nombre de una persona que parece que era católica o dice que es católica me parece una vergüenza. Lo que amparan muchas veces para hacer primar en las sentencias y en los autos el derecho a la libertad de expresión es, en el caso de este payaso, era con ánimo de hacer una gracia, no era una gracieta, no te tienes por qué sentir ofendido porque era una gracia, era el animus iocandi de siempre. Entonces quería traer aquí esta entrevista, es de Argentina y es una periodista que llamó al Santo Padre, al Papa, putazo. Entonces el periodista, muy hábil, la expone esto. Es muy cortita, se lo voy a poner un poquito. Hoy apareció este pasquín de cuarta, esto es una apreciación personal, que quizás mis compañeros no compartan, C5N no comparta. A mí me parece que esto es un pasquín de cuarta. Barcelona, la revista Barcelona, que dice que hace humor. Yo lo que digo es que con algunas cosas no se pueden hacer humor. Poner la imagen del Papa, una foto del Papa, pintarle los labios y ponerle aritos al Papa y titular putazo. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué le faltó el respeto al Papa? No le falta el respeto al Papa. ¿No le faltó el respeto?
No, nosotros estamos... Pintándole los nosotros somos labios a una foto del Papa y poniéndole aritos, entre otras cosas, sin ir a las palabras, pero solamente en esto. ¿Usted cree que a esta imagen no le falta el respeto? No creo, no. No es intención faltar el respeto, sino parodiar los discursos homofóbicos dominantes. Cuando ¿Esto uno piensa en... ¿Esto le parece una parodia? Sí, claro. No me parece, es una parodia. ¿Usted, señora, considera que los homosexuales son afeminados, depravados y tragaleches? No, eso es una interpretación literal, ¿Y entonces, es una lectura literal. Entonces ¿por qué lo escribe si no lo piensa? Porque trabajamos con el absurdo, Eduardo, por eso. Claro. Absurda es usted, señora. Poniendo esto... No, si nos vamos a... Si me va a insultar, se lo digo con humor, sentido. señora, se lo digo con humor. Yo le digo, mire, claro, con no todo humor le digo, humor. Ingrid, usted es una malnacida, pero con todo el humor del mundo. ¿Sabe qué? Es una qué malnacida. lástima, ¿no? Que me está diciendo. Sí, pero con humor se lo digo, señora, no se va a ofender. Si se lo digo con humor. No me siento muy cómoda, la verdad, si me dicen malnacida, discúlpenme. No, pero si lo digo con humor. Le dice al Papa le digo al Papa que es putazo, le dice al Papa que es putazo y usted se ofende, señora, pero se lo digo con humor. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno. Es diferente, ¿verdad?, cuando lo llamamos nosotros que cuando nos lo llaman. Entonces, lo que alegan siempre es este ánimo de parodiar, pero es evidente que para hacer una parodia, para hacer un chascarrillo, no hace falta insultar a nadie, ni meterse con nadie, y menos con los sentimientos religiosos de nadie. Aquí. Otro caso es el caso Rita Maestre. Este caso no lo hemos llevado nosotros, pero lo hemos seguido de cerca porque ya les expondré que tenemos un caso parecido, también de profanación. En la sentencia del caso Rita Maestre, el juzgador no duda de que fue una protesta, pero esa protesta se realizó con el ánimo de ofender los sentimientos religiosos. Es decir, esto del ánimo, este animus jocandi, no, yo no tengo ánimo, era una parodia simplemente, o no tenía intención. Yo entré en una capilla, me desnudé, grité, empujé al sacerdote, pero no tenía intención. Pues hombre, esto de que la intención es subjetivo, yo creo que ya también tenemos que ser un poco maduros y ver lo que es la evidencia. Es decir, cuando tú entras y con una masa y te desnudas, pues evidentemente que algo de intención tienes. Entonces, esto es importante en la sentencia de Rita Maestre. Otra cosa que dice Rita Maestre es: yo no sabía que me iban a pillar, porque si me hubiesen pillado, pues claro, no lo hubiese hecho. No es que se arrepienta, cuidado, no es que se arrepienta, es que dice, si sé que me van a pillar, no lo hago. Entonces, nosotros desde la Asociación de Abogados Cristianos hemos visto que es importante que cada acción tenga una repercusión. Es decir, que sepas que si vas a hacer algo, que vamos a estar ahí luchando para que se haga justicia. Y es importante que todas estas injurias, todos estos delitos contra la libertad religiosa no queden impunes y no pasen como que aquí no ha pasado nada. Porque a lo mejor ha estado pasando durante mucho tiempo esto y ahora hemos llegado hasta donde estamos. Sin ninguna duda, ninguna de las personas que estábamos implicadas, que estamos todavía implicadas en esa cuestión, nos imaginamos nunca que podía tener repercusiones penales ni judiciales. Probablemente, si lo hubiéramos sabido, pues hubiéramos planteado las cosas de otra manera. El caso que les decía de Rita Maestre no lo hemos llevado nosotros, lo hemos seguido muy de cerca, porque el que sí que estamos llevando es el de las Femen en la catedral. No sé si recordarán que 2 Femen entraron en la catedral, se desnudaron, se encadenaron al crucifijo, en el torso descubierto llevaban escrito altar para abortar, el aborto es sagrado, etc. Entonces, este es un caso parecido al de Santa Capillas, al de Rita Maestre, porque ha habido una profanación. Estos casos pueden llegar a ser más claros porque cuando digan no había intención de ofender, no había intención de herir los sentimientos religiosos, bueno, pero lo que sí que ha habido y es evidente es una profanación, porque tú has entrado en un lugar de culto y has hecho todo esto. Entonces la profanación aquí es muy clara. En este caso, el abogado de las Femen es el mismo abogado de 15M, de todos estos Podemos, etcétera, todo esto entramado. Al final somos los mismos, los de un lado y los del otro, y ya nos conocemos. Entonces, el abogado de las Femen es muy gracioso porque en una de las declaraciones me decía,
en ningún momento se subieron al crucifijo. Digo, pero por favor, digo, pues hay fotos. En ningún momento se subieron al crucifijo. Entonces he tenido que mandar varias veces al juzgado esta foto poniendo debajo las femen subidas al crucifijo a lo King Kong, para que verán que es que estaban subidas al crucifijo, que es negar la evidencia. Una de las declaraciones de las femen, ya digo que es súper entretenido porque es que es llamarte tonta a la cara cuando estás viendo las cosas en vídeo y en los telediarios y en foto. Lo que dicen las femen es textualmente: el objetivo era el simple objetivo de la acción para sensibilizar a la ciudadanía sobre la penalización del aborto, coincidiendo con el día en que el Consejo General del Poder Judicial emitía informe sobre el proyecto de ley. Se escogió ese emplazamiento porque es un símbolo de reconocimiento de la ciudad de Madrid. Hombre, también lo es Cibeles, ¿no? Podrían haber ido a Cibeles o a Neptuno. Y de esta manera se conseguiría mayor repercusión mediática. La acción consistía en simplemente mostrar su desacuerdo a la penalización de esta ley y sensibilizar a la ciudadanía sobre el debate que se estaba abriendo, que fue una acción pacífica y no violenta. Si tú quieres manifestar algo, puedes hacerlo, y quieres elegir la Almudena, puedes hacerlo a la puerta de la Almudena, sin necesidad de desnudarte, pero evidentemente que esto se hizo con ánimo de profanar, o bueno, hubo una profanación y con ánimo de ofender. Que no es cierto que se encadenara a un crucifijo, sino a unos barrotes. Bueno, ya hemos visto que están encadenadas, subidas al crucifijo, la cadena también va por el crucifijo. Que en ningún momento se faltó al respeto al crucifijo, y la acción duró en torno a 5 o 10 minutos y fueron detenidas de forma pacífica y sin resistencia. La forma pacífica y sin resistencia, se habían encadenado al crucifijo, habían escondido la llave y tuvo que ir la policía con una cizalla para cortar las cadenas. O sea que eso pacífico a mí tampoco me lo parece. Solo querían hacer una llamada de atención mediática, eso sí, porque detrás de ellas iban como 20 periodistas, a los que habían avisado previamente. Esta es la declaración de otra. Pretendían mostrar su desacuerdo a esa penalización del aborto de una manera político-artística. Por ello realizaron la acción en horario de visita abierto al público en general, y en el momento de la acción había un par de turistas, 2 personas más vestidas de paisano, fotógrafos y limpiadoras. Claro, a mis preguntas las femen no suelen contestar, además ya nos conocemos. Y yo les decía, ¿pero había gente rezando? Y me decían, no, había un par de turistas, 2 personas de paisano, fotógrafos y limpiadoras. Digo, y esos no estaban rezando ninguno. Los paisanos estaban ahí por estar y los turistas también. Continúa diciendo, nada más entrar en el emplazamiento vieron que no había nadie, solo las señoras de la limpieza, y por eso realizaron la acción, ya que su intención no era ofender a ninguna persona creyente. Si se hubiera estado realizando un acto religioso, no hubieran efectuado la acción. Y el hecho de ir con el torso desnudo no lo hacían para ofender, es un símbolo de su colectivo y es solo una manera de expresar un mensaje político-artístico, y viene de la tradición feminista de los 70. Claro, yo les decía, pues si esto están acostumbrados, ¿por qué no han venido a la declaración aquí desnudas también? Y yo se lo decía al secretario judicial, digo, oye, si son consecuentes, el día de la declaración tienen que venir desnudas. Pero ese día fueron bastante recatadas y con americana, lo cual tampoco me coincide, porque si van a la Almudena desnudas y no es una ofensa y es algo que suele hacer su colectivo, pues que vayan también así al juicio. Pero el policía encargado de cortar las cadenas es también muy curioso, porque cuando le preguntamos, yo no fui a la declaración del policía, fue un compañero de la asociación, y le pregunto, bueno, ¿qué es lo que pasó? Dice, bueno, pues el responsable del centro, y dice mi compañero, el responsable del centro comercial o del centro cívico, será de la catedral. Y el policía, bueno, sí, de la catedral. Encontró a estas mujeres que estaban encadenadas a un palo, y le dice mi compañero, ¿un palo? Un palo vertical con otro horizontal. Y dice, bueno, eso es un crucifijo, ¿no? Y decía el policía, bueno, sí, esta es la declaración textual. Los responsables de la catedral, lo tuvieron que corregir por los responsables del centro, les contaron que habían llegado las mujeres con 2 hombres que les ayudaron a encadenarse, les hicieron las fotos y se marcharon. Que cuando llegaron las 2 personas de apoyo no estaban allí. Que no le dijeron por qué se habían encadenado. Que debe presumir que el objetivo era un acto de protesta, que el acto en el lugar en sí no era nada si no fuera por la proyección de los medios de difusión. Aquí mi compañero formula una protesta porque el policía era un testigo, en lugar de dar su versión objetiva de los hechos, empezó a dar su opinión, que sí, que pobres, que ellas solo querían, que tal. Entonces mi compañero, el letrado de la acusación, formula su protesta porque la manifestación que ha hecho el testigo es una valoración subjetiva. Y se ha negado a contestar también nuestras preguntas. Entonces, bueno, claro, aquí se nos pone todo también en contra cuando la policía te habla del crucifijo como un palo vertical y otro horizontal. Y hablando una vez con don Ricardo me preguntaba, ¿pero cuánto cuesta esto? Y le decía yo, pues mira, alrededor de 10 euros, porque es lo que piden las femen, porque además
las fotos que se hicieron en el crucifijo las venden autografiadas y piden dinero. Si la compras, pues te mandan la foto autografiada porque ya son casi famosas. Y me parece, sí, por 10 euros o más, fotografía de 10×15 de la acción en la Almudena. Esto ya es una vergüenza. Otra de las querellas que tenemos en marcha es la del Reina Sofía. El Reina Sofía, que es un museo público también, tuvo una exposición en la que se exponía una de las obras, era La única iglesia que ilumina es la que arde, contribuya. Y esta era una de las piezas estrellas de la exposición. Había más bastante ofensivas. Nosotros estuvimos hablando con el director del museo y que nos dijo que era salesiano y que era católico y creyente, pues menos mal. Y le dijimos, de todas estas obras que había bastantes injuriosas, por lo menos quita la caja de cerillas, que además es una obra pequeñita, es una caja de cerillas, no es que fuese un mural grande, entonces bueno, quitarla tampoco trastornaba demasiado la exposición. Y nos dijo que no. Entonces pusimos una querella. Bueno, hubo mucha gente que se unió a nuestra querella, a nuestra protesta. Judíos y musulmanes critican las fotos del Reina Sofía porque piden quemar iglesias. La defensora del pueblo comprende la queja contra la exposición de Reina Sofía, etcétera. Claro, es una exposición que estamos pagando todos con nuestros impuestos. Hay veces que te dicen, no, es una exposición gratuita. Y dices, ya, pero es que estas exposiciones gratuitas llevan un seguro que son bastante cuantiosos y que pagamos todos en nuestros impuestos. Aparte, a mí lo que se me abría las carnes es que cuando fuimos a hablar con el director del museo, fuimos después a ver la exposición y salimos. Justo cuando salíamos entraba un grupo de un colegio a ver esta exposición. Entonces, un niño de 8 o de 10 años que vea esto, pues no sé qué juicio se puede formar o qué, pero por supuesto que esto no es para que lo vea un niño. Lo que se limitó a hacer el director del Reina Sofía fue poner esto en la entrada de la exposición. Esta exposición incluye imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunos visitantes. Entonces, hombre, algo se veía que no estaba bien, pero se limitó a poner esto. Esta querella nos la han querido archivar otra vez, la estamos recurriendo. Por supuesto que recurrimos todas las querellas, tenemos una en Estrasburgo ya. Hay algunas que tienen visos de acabar en Estrasburgo también, y en Estrasburgo tenemos nuestra esperanza, porque en España las cosas pues funcionan a veces de esa manera. Hemos recurrido varias veces el tema de Reina Sofía, cada vez nos dicen una cosa, ninguna es lógica, porque una de las cosas que nos dicen es, no, el director del museo no es el responsable es el patronato. Dices, vale, es que el director del museo también forma parte del patronato. Dicen, entonces te cambian de argumento. Entonces ya llega un momento que no saben lo que decir y hay veces que nos dicen, sí, no admite la querella y ni siquiera nos dan argumentación. Entonces, esta nos la inadmite, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, y nos dice, por permitir que el citado museo se expongan obras que pudieran atentar contra los sentimientos religiosos. Sin entrar a valorar la descripción que realiza la parte querellante sobre la obra expuesta en el museo, entendemos que no puede imputarse al director del museo la conducta a la que se alude en la querella, y que resume además el artículo 525 de incitación al odio, comprendida también en el 510 del Código Penal. El hecho de que el Real Decreto 188/2013 de 15 de marzo atribuye unas responsabilidades al director del museo, ello no significa que penalmente pueda imputársele un delito por las obras que permite exponer en el museo que dirige. O sea que el director no es responsable de las obras que se exponen. Yo decía, oye, pues yo traigo mañana un cuadro de mi casa que ponga 4 cosas y ya está. Dice, no, hombre, eso tiene que pasar a una supervisión, tiene que pasar a un consejo. Y digo, ¿y quién está en ese consejo, en esa supervisión? Decía yo, digo, entonces, pues, carente de toda lógica. Pusimos un recurso de apelación. Bueno, aquí también hay que destacar que la Fiscalía, cuando le llega este caso, lo que dice la Fiscalía es que se inhabilite a abogados cristianos. Estupendo. Y entonces el fiscal en este caso fue por intentar inhabilitarnos a nosotros como acusación. Pero bueno, eso no ha tenido resultado ninguno. En el recurso de apelación nos contesta otra cosa. Hemos de poner de relieve que no existen indicios por parte del querellado de la intención de herir de manera directa y concreta los sentimientos religiosos de una determinada profesión religiosa como es la Iglesia Católica, pues los símbolos y el texto o los comentarios que se consignan al margen de las mismas no podemos contextualizarlos dentro de lo que pudiéramos llamar esta ofensa a los sentimientos religiosos, pues casi la totalidad de los mismos se refiere a determinadas campañas publicitarias en otros países como es el aborto en Argentina o la oración por el aborto, que yo sepa la oración por el aborto tampoco existe. La oración por el aborto o bien hacen referencia a anteriores hechos históricos como la Guerra Civil Española, de tal forma que no podemos establecer en ese sentido una relación directa y concreta de tales obras con una finalidad de querer herir tales sentimientos o bien crear o provocar un discurso de odio a determinados sectores religiosos. Y esto es lo mejor.
no existiendo tampoco en tales obras expresiones o frases que pudieran haber sido directamente proferidas contra dichos sentimientos religiosos. No existen expresiones o frases que pudieran haber sido directamente proferidas contra dichos sentimientos religiosos. Yo la leo 2 y 3 veces y luego veo esto y digo, hombre, la única iglesia que ilumina es la que arde, contribuya, pues a mí me parece que ofensivo pues es bastante. Pero bueno, esto dice el juzgado de instrucción. La posición de la Fiscalía, aparte de querer inhabilitarnos a nosotros, dice, no siendo el querellado el autor de las creaciones artísticas que se exhiben en el museo y que el querellante considera que ofenden a la Iglesia Católica, suponiendo un ataque contra la misma y contra el cristianismo, así como la incitación a la violencia, sino el director artístico del museo en el que se exponen esas creaciones, cabe señalar que la exposición y las obras expuestas se encuentran amparadas por el derecho a libertad de expresión. Y bueno, que no tenía ninguna intención. Otro caso que llevamos, del que se ha hablado mucho aquí, es el de las procesiones con la vagina gigante. Tenemos 3, tenemos una en Sevilla, otra en Málaga y otra en Valladolid. Pusimos una querella por la de Sevilla y otra por la de Málaga, entonces dijeron, pues vamos a hacer una Valladolid a las puertas del despacho de la asociación, que tiene la sede en Valladolid. Entonces nos llevaron la vagina a las puertas de la asociación, nos hicieron un escrache allí, nos hicieron una manifestación, cortaron la calle, nos pusieron pegatinas en las placas y a un compañero mío le intentaron pegar también. Así que esto lo hemos denunciado, claro. La de Valladolid nos la intentaron archivar, porque cuando intentaron pegar a mi compañero, a mi marido también, que está ahí, le intentaron pegar y entonces se tramitó la oportuna denuncia, se identificó al responsable de que había querido pegarle y nos lo quieren archivar porque dicen que no se ha identificado al presunto agresor. Entonces tuvimos que contestar el recurso. Sí, se le ha identificado en la policía, se llama tal y tal, vive en tal sitio, su DNI es tal, su padre es tal, su madre es tal. Entonces son todos siempre trabas y trabas. Bueno, entonces la de Valladolid está admitida, sigue a trámite. La de Sevilla, como ya les comenté, nos la han intentado archivar, hemos recurrido y estamos pensando en la recusación. Y está la de Málaga también. La de Málaga sigue su trámite. Se ha identificado como a una de las que han llevado un poco la iniciativa, como el número 5 de, no sé si es Podemos Málaga o Ahora Málaga o algo así, vamos, de Podemos, candidata a la alcaldía, que se quedó a las puertas de una concejalía. Y lo que dice esta chica es, como la han pillado con todo el equipo, llevando la vagina de plástico, con el altavoz, tergiversando las oraciones, diciendo que hay que quemar la conferencia episcopal, por cierto, cuando se le pregunta ¿por qué dice que hay que quemar la conferencia episcopal si no quiere ofender los sentimientos religiosos ni incitar al odio y a la violencia? Dice, no, es que es algo que como se dice siempre, dices, bueno, eso tampoco es una justificación. Este es la performance que hicieron antes de las declaraciones, que esto la jueza lo ha denunciado al Consejo General del Poder Judicial y que vamos a pedir que se inhiba o a recusarla porque es evidente que tiene que está presionada. Esta es la moción que hicieron en las puertas del Ayuntamiento para pedir que retirásemos la querella. Y esta es el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en la tarde de este viernes una moción en apoyo a las personas investigadas por la procesión del 1 de mayo en la que se muestra su apoyo a que la acusación retire la denuncia, a que la Fiscalía retire la acusación contra los 5 investigados y a que la jueza archive la causa. ¿Anda esto? Porque sí, ¿no? El Ayuntamiento ha aprobado mostrar el apoyo y la solidaridad hacia las personas investigadas y el movimiento feminista en general, denunciando el ataque a la libertad de expresión que en este procedimiento representa. Este caso no lo hemos denunciado nosotros, pero hemos hablado con la asociación denunciante y nos hemos prestado como abogados para llevar a continuar con todo el procedimiento. Si hay que recurrir, que van a recurrir porque se ha archivado. Este caso se archiva en base a la sentencia de Valladolid, la que decimos que era por una persona que tenía esquizofrenia y que por eso no se le imputó. Entonces, claro, decir, no, es que esto no vale. Sobre la intención de herir los sentimientos religiosos. En casi todos los casos, Femen, Reina Sofía, de Pamplona, hasta aquí. Pamplona, procesiones anticristianas, Rita Maestre, los acusados expresan su intención de hacer reivindicaciones o protestas usando su libertad de expresión. Bueno, es que las reivindicaciones o las protestas se pueden hacer de otra manera. Si lo que se quiere es hacer una reivindicación contra un proyecto de ley, pues la Almudena tampoco es el sitio más adecuado, porque ahí no se aprueban las leyes ni tienen lugar. Esas reivindicaciones se pueden hacer, pero se pueden hacer de una forma que no ofendan. Es decir, yo también me he rebelado contra algunas leyes, pero no he tenido la necesidad de ir a desnudarme a ningún sitio y muchas veces cuando las reivindicaciones son por su vía legal y por su cauce debido, pues surten más efecto. Otro caso que llevamos,
que seguramente conozcan es la profanación eucarística en Pamplona. Este señor pues dice que acude a 242 Eucaristías, va a comulgar, se guarda las formas consagradas y hace una exposición con la palabra pederastia, hace fotos y luego deja las formas consagradas en un plato en la exposición. Nosotros esto lo hemos denunciado, nos ha pasado parecido a... no, es con otra, ¿no? Porque es que también ha habido una moción en el Ayuntamiento de Pamplona en los que Bildu, Podemos, PSOE pues dicen que tenemos que retirar querellas y tenemos que hacer cosas tampoco, vamos, haciendo amigos siempre están, que tampoco. Y entonces hemos puesto una querella contra este señor. Este señor dice lo mismo, dice no es una manifestación artística, no hay intención de ofender, pero es que lo que encontramos es una entrevista que le hicieron a este señor donde dice que le pregunta al entrevistador, bueno, ¿y por qué hacerlo con formas consagradas y tener que ir a 242 Eucaristías? Haberte hecho con formas sin consagrar y ya está, y hubiese sido menos ofensivo. Y él dice, no, yo quería que fuesen formas consagradas. Entonces dices, bueno, pues es que ya aquí está bastante claro. Esto es una entrevista con el autor. Abogados cristianos. Polonia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Estoy hablando con el autor, con Abel Azcona, contra el que habéis interpuesto una querella criminal. Y me gustaría saber, primero, ¿os habíais puesto en contacto previamente con el autor? ¿Habíais hablado antes de interponer la querella criminal o directamente lo habéis hecho sin hablar con él? Pues no lo hemos necesitado, porque este señor ya se ha encargado de propagar en su Twitter, de propagar en Facebook, en la propia exposición, de cómo había sustraído estas formas consagradas, de cómo se las había guardado, de cómo estaba esperando, de cómo ha acudido a 242 misas. Entonces, bueno, es que el tipo del delito, el tipo de lo injusto está suficientemente claro, es que este señor lo ha admitido, entonces es que no necesitamos ¿Qué más, delito, no necesitamos Polonia, más pruebas. Polonia, Sí. ¿Qué delito ha cometido, según vosotros, Abel Azcona? Pues ha cometido dos, en principio. Un delito contra los sentimientos religiosos, recogido en el artículo 525 del Código Penal, y un delito de profanación. Porque además este señor, con total intencionalidad y premeditación, lo que iba a buscar es procesos formas consagradas. Entonces, algo que también él reconoce, le he oído en una entrevista. Entonces, Polonia, pues vamos, sí. Polonia, permíteme. Sí. ¿Tú estás a favor de la libertad de expresión? Por supuesto. Yo estoy a favor de la ley. Para eso soy abogada. Y estoy a favor de la libertad de expresión y estoy a favor de la libertad religiosa. ¿Tiene Abel Azcona libertad de expresión a la hora de realizar una crítica de esta manera? Pues mire, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Señalamos bien claras las dos sentencias en la querella que le llegarán a este señor en breve. Y dicen que la libertad de expresión nunca puede amparar ataques a la libertad religiosa ni a cualquier otro derecho fundamental. Entonces es lógico que la libertad de expresión no puede servir como excusa o como pretexto para cometer delitos y ataques contra otros derechos fundamentales. Polonia, como tengo y te está escuchando Abel Azcona, sí. Es que me parecería, permíteme, Polonia, me parecería un poco surrealista que estando los dos aquí, no sé si tú quieres dirigirle a Abel y Abel a Polonia algún mensaje o quieres hablar con él. Primero Polonia, ¿te gustaría decirle algo a Abel? Pues a mí me gustaría que dejase a un lado todo este odio, porque a mí me parece que todo lo que ha hecho es en base a un odio, a un, no sé, no me parece normal, no me parece de una persona normal, ya no solo porque yo sea católica, pero el hecho de grabarse cómo estaba sustrayendo las formas consagradas, de dejarlas ahí en un plato, me parece que es algo, al margen de delictivo, me parece que es algo totalmente surrealista, que destila muchísimo odio. Entonces, a mí me gustaría que un artista, si así se considera él, que se hiciese famoso por la calidad de sus obras y no por este tipo de cosas tan desagradables. Polonia, contesta a Abel ahora. Abel, cuando quieras. Bueno, realmente si esta señora buscara mi nombre o supiera un poco quién soy, 3 retrospectivas en Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Museo de Arte Contemporáneo de Miami, nueva retrospectiva ahora, vengo de inaugurar una exposición muy importante comisariada por gente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en Italia, o sea, creo que mi obra está lo suficientemente legitimada, no hay más que buscar en internet y ver todo el trabajo que he hecho, tengo 97 muestras en Nueva York, en Abel, Brasil, por concretar en y Sao porque tengo Paulo. poco tiempo, ella ha dicho que destila odio tus acciones. ¿Tú Sí, lo has hecho con odio?
No, en absoluto, pero decir que tengo que legitimar mi obra con este trabajo es completamente absurdo, porque es una obra que simplemente se realizó hace tiempo, una obra que va en la línea de mi trabajo y que totalmente creo que se ha hecho con todo el respeto y todo en un ámbito legal. Bueno, eso ya lo veremos en los juzgados. De todas formas, mire, yo busco Bella Zanetti, Perfecto. por ejemplo, yo busco a Bella Zanetti y me sale el mural que tiene en la ONU, me salen sus obras. Yo busco a este señor y lo único que me salen son titulares que lo único que buscan es provocar, porque la calidad de sus obras pues son mediocres. Entonces yo le busco y lo que Polonia, permíteme, pero aquí lo que no creo que se está haciendo, y permíteme, y vais a permitirme también que mantengáis todo silencio para que podamos hablar, permíteme, pero creo que lo que no se está juzgando, ni creo que es vuestra intención, juzgar la calidad artística, ¿no? Pues no, yo se lo estoy diciendo, que yo busco a Bella Zanetti, y encuentro el mural de la ONU, yo busco a este señor y encuentro solo declaraciones suyas en las que dice, a los 16 años me diagnosticaron una psicopatía. Soy hijo de una prostituta que tenía que haber abortado. Mire, yo no encuentro ninguna referencia a ninguna obra, yo lo único que encuentro es esto. Entonces a mí lo que me da que sospechar es que aparte de que destila muchísimo odio, que usted pretende hacerse famoso, no por las obras, sino por todas estas cosas. Polonia Castellanos, gracias, seguimos hablando. Y bueno, ya acabo, yo no sé si me he pasado de tiempo, ¿no? Y como hemos dicho, dice que su intención es la de provocar, evidentemente que provoca, pero también es la intención de hacer daño, porque para los católicos no significa lo mismo una forma consagrada que una forma sin consagrar. Es muy curioso una cosa porque esta querella ha declarado ya, bueno, está en trámite también, y entonces, claro, es muy valiente, normalmente son muy valientes en las entrevistas, en las teles, pero luego en el juzgado es otra cosa. Entonces es muy curioso cuando en la declaración dice, no, yo es que no sabía la diferencia entre las formas consagradas y las formas sin consagrar, yo es que no entiendo de religión, no soy católico, yo no sabía la diferencia que había, la importancia que era, a esto lo daban los católicos. Entonces, él como no sabe nada de religión, no es católico, en un país de mayoría católica no sabe nada, pues claro, lo hizo sin intención. Claro, lo que se ha hecho es aportar al juzgado la confirmación de este señor, la comunión, el bautismo, las clases de catequesis. Entonces, hombre, estudiar en un colegio religioso, entonces lo sabía. El autor dice que en el arte performativo la provocación y la respuesta a la provocación son parte de la pieza. Pues para hacer una provocación no hace falta tener que meterse con nadie ni tener que insultar a nadie. Y decimos, bueno, es que la libertad de expresión no tiene límite, vamos a poder hacer todo. Es que yo mañana voy al supermercado, robo y digo, no, libertad de expresión. Oye, es que es mi derecho. Vamos a poder escudarnos con todo en la libertad de expresión. Entonces yo creo que ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio. Y como vienen diciendo en el curso, muy bien dicho y con mucha argumentación jurídica y lógica sobre todo, la libertad de expresión no puede servir para todo. Y por supuesto que si queremos que prime la tolerancia, que es fundamental en un país democrático, pues la libertad de expresión tiene que ceder en base a algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad religiosa. Yo creo que nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar 10 minutitos de preguntas y si queréis hacer alguna pregunta, que ahí está Javier Aznar. Muy amable, muchas gracias. Aprovecho para saludarte porque te conocía desde el móvil, me llegaban y ahora pues le comentaba a tu marido, digo, me alegra haber puesto cara, cuerpo a todo esto porque veo que es una iniciativa loable. Primero preguntaros básicamente un poco cómo ha nacido, cuántos más o menos formáis parte, un poco qué ayudas tenéis y tal. Creo que sería bueno daros un poquito brevemente a conocer. Y después, sobre todo lo que has apuntado, hay dos cosas que a mí me preocupan sobremanera. De todos los casos que has dicho, todos son ofensivos, todos me hieren como cristiano, como católico, pero hay dos que me hieren profundamente. Uno es el de la Complutense y el otro el de Pamplona. ¿Por qué? Porque estamos efectivamente profanando cosas sagradas. Y a mí me suscita una enorme preocupación que aunque otros casos, entre comillas, puedan ser no tenidos en cuenta, cosa también grave, pero que estos dos casos no lo sean
de forma exponencial. Es decir, si yo en la vida civil quemo un símbolo público o pisoteo, rápidamente voy a ser penalizado. Una bandera, un símbolo, lo que sea. En cambio, algo como es una forma consagrada, que para los católicos es la presencia viva de Cristo, como una capilla, es decir, estamos pasando ya, creo que hay un salto cualitativo ya, porque hay muchos casos, pero no todos son, yo pondría unos en el mismo, no pondría todos en el mismo escalón. Por ejemplo, estos dos que te he señalado, a lo mejor alguno más que habéis citado y ahora no me viene a la mente, son exponencialmente ofensivos. Y se da un salto cualitativo entre, vamos a decir, la procesión o esto o lo otro, o lo que dijo este o lo que dijo aquel, con estos que ya entran a la profanación, directamente a la profanación. Me extraña sobremanera, al tiempo que me inquieta, porque ya lo pensé antes de esta ponencia que has dado, de la cual te felicito, en su momento cuando lo vi en televisión o en los medios de comunicación, me preocupa sobremanera que esto no tenga ninguna repercusión jurídica. Realmente me preocupa. Gracias. Hombre, yo creo que el de Pamplona sí que va a tener repercusión jurídica. Espero. También te digo que lo estamos luchando mucho. Todas estas querellas, desde el minuto cero, hay que lucharlas muchísimo. Yo soy abogada, tengo mi despacho y luego trabajo como voluntaria para la asociación. Yo en mis casos no tengo que lucharlo tantísimo. Es decir, yo tengo un caso pues penal, por ejemplo, yo presento el poder, presento la querella, aquí nos ponen trabas desde el minuto cero. Entonces, son casos que luchamos mucho. Yo en el de Pamplona tengo esperanza porque me parece ya muy exagerado. De hecho, cuando nos llama una persona de Pamplona, la exposición empieza el sábado y nos llamaron, yo creo que el sábado o el domingo, y nos dicen, está pasando esto. Yo decía, no me puedo creer. Digo, no, ¿qué me estás contando? Digo, bueno, tú cerciórate, mándame fotos de que esto es verdad. Y yo al principio algo tan burro es que no me lo podía creer. Entonces, yo tengo la esperanza de que esto sí que llegue a buen fin, porque es que si esto queda impune ya no sé a dónde vamos a llegar. Y ya te digo que por nuestra parte lo estamos luchando mucho para que esto, tenga, que se haga justicia. Tampoco pido que como católica tenga más pena que la que le corresponde, simplemente que se haga justicia. Y luego, con respecto a la asociación nace en 2008 con el gobierno de Zapatero. No digo que los demás gobiernos hayan sido mejores tampoco. Nace con el gobierno de Zapatero y es una asociación sin ánimo de lucro, totalmente independiente, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones y está formada por voluntarios. Somos voluntarios juristas. Somos abogados, hay algún juez que ya no ejerce, procuradores, estudiantes de Derecho, etcétera. Entonces, casi todos tenemos nuestro despacho, bueno, hay profesores también de Derecho, tenemos nuestro despacho, nuestro trabajo y luego nos dedicamos a esto de forma voluntaria. Y no damos abasto, porque, claro, tienes que compatibilizar y luego tienes que dedicarte a esto que conlleva muchísimo trabajo y que además tienes que ser muy exigente, porque sabes que, lo que les decía antes, al juez que le llega esto es un marrón. Entonces, si un juez se puede quitar este marrón de las manos por un defecto de forma, es decir, porque tú no has prestado el poder en el tiempo o porque no has dicho quién es el procurador, pues le haces el favor del siglo. Entonces tenemos que ser muy pulcros y hacer todo muy bien para obligarles a que tengan que entrar al fondo del asunto y después recurrir. En el tema de las FEMEN es tremendo, porque es que el abogado de las FEMEN, ya les digo, Enrique Zulueta, que es el abogado del 15M, de todos estos con rastas y las acampadas y todo esto, pues es que recurre todo. Yo ya al final me tenía que hacer un esquema de los recursos, de las oposiciones del recurso. Bueno, porque es que es recurrir absolutamente todo contra recurrir. Bueno, es muchísimo trabajo, pero hay que lucharlo. Y también, quiero decir, es nuestra fe. María es mi madre, Jesús es mi padre y yo lucho por ellos porque son mis padres al final. Y me duele tanto que ofendan a mis padres biológicos como a mis otros padres y que ofendan a Dios. Entonces, para eso estamos también. Y hay que lucharlo mucho. Hay gente muy buena también. Y bueno, la asociación, pues nos nutrimos de donaciones. No recibimos subvenciones públicas porque pensamos que así somos más independientes y nos nutrimos de donaciones. ¿Las donaciones para qué sirven? Una de las trabas que nos ponen los juzgados es decirnos que somos acusación popular. Y como somos acusación popular, tenemos que prestar fianza. Y la fianza no está prevista en ninguna ley, entonces nos pueden pedir lo que les dé la gana.
Para las Femen de la Almudena me parece que nos han pedido 5.000 euros. Y para las procesiones de CGT me parece que 3.000. Entonces, luego intentamos regatear con el juzgado y que nos bajen los precios. Y a veces nos lo dejan a la mitad. Pero una de las cosas para que necesitamos el dinero de estas donaciones es para las fianzas. Y bueno, las costas, de momento solo nos han condenado en costas en la de Leo Bassi. El juez católico es el que nos condena en costas. Y para las fianzas. Bueno, luego también para gastos de la página web, etcétera. Pero los juristas que trabajamos, de momento no cobramos ninguno, ni procuradores, ni abogados, nada. Y bueno, contra las Femen, tengo que decirles, tenemos otro caso, como ha dicho antes Alfonso, el martes que viene. Y es porque hace un par de años hubo una manifestación a favor de la vida, fueron 5 Femen las que intentaron interrumpir la manifestación. Sí que hemos visto que a medida que las vamos querellando, antes eran 5, ahora son 2, entonces ya como que van diciendo, la cosa se complica. Porque además de las 5 Femen que intentaron interrumpir la marcha por la vida, 2 de esas 5 son las mismas de la Almudena, o sea que se complica porque si las condenan tendrían antecedentes penales en la Almudena, o sea que ya hay que empezar a andar con ojo y por eso precisamente es decir, oye mira, que lo que hagas ten cuidado, porque si no hubiésemos puesto ninguna querella ni denunciado, pues hacen lo de la manifestación, hacen lo de la Almudena y ahora tendrían otra cosa porque no tenían ningún riesgo, ni antecedentes ni nada. Cuando ya ves las orejas al lobo y puedes tener antecedentes penales y algo ya es más difícil. Entonces, el día 19 tenemos el juicio. Está abierto al público, es en Madrid, si alguien quiere asistir. Es público y pues se va a enjuiciar esto. La intención de interrumpir la marcha a favor de la vida que hubo, no sé si fue hace 2 años, me parece que es. Aquí los policías es muy curioso porque, claro, dicen las Femen lo de siempre, no hubo ningún tipo de resistencia. Fue una resistencia totalmente pacífica. Y le preguntamos a 5 policías, no sé si son 3 o 5, a los policías, y le decimos, ¿fue resistencia pacífica? Dice el policía, hombre, depende de lo que se entienda por pacífica. Dice, nos dieron patadas. Además, los policías, claro, tenemos complicado desalojar a estas mujeres porque no sabes cómo agarrarlas, porque como están semidesnudas, si las agarras mal, luego te pueden decir qué tal o qué cual. Dicen, bueno, pues sí, nos dieron patadas, manotazos, nos arañaron, a mí me rompieron no sé qué. Dice, bueno, depende de lo que se entienda por pacífico. Entonces, pues, es lo mismo. No sé si tiene alguna pregunta más. Algunos, en este caso de la Complutense, ocupan cargos públicos. Sí. ¿Qué pasa ahí? Hombre, con las querellas, por ejemplo, nosotros con la querella del rector pedimos su inhabilitación. Y yo creo que en la Complutense se pidió también la inhabilitación de esta señora. Eso no se estimó por el juzgado. La jueza no estimó la inhabilitación. Luego depende de cada partido político que crea consecuente que una persona que ha hecho esto no debería estar ahí, no debería estar ni de presidente de comunidad de vecinos, pero eso ya depende de cada partido político. La inhabilitación es algo que se puede pedir en la querella y que se pide. Luego depende del juez que diga que sí o que no la inhabilita. En el caso de Leo Bassi, por ejemplo, nosotros pedimos la inhabilitación del rector, no nos la estimaron, pero luego el rector se volvió a presentar a las elecciones y claro, después de todo este escándalo pues no salió. Y Leo Bassi, que estaba también muy contento de que había salido airoso de todo esto, claro, tenía varios espectáculos previstos y cuando salió todo esto, pues bastante se le cayeron. Entonces ya de lo contento que estaba pasó a estar bastante furioso porque decía que por nuestra culpa se le habían cancelado muchos espectáculos y claro, pues bastante dinero que se le había ido. Sí, bueno, aunque has dicho que no llevas el caso, que se está comentando de Rita Maestre y la Complutense, sí que me gustaría saber tu opinión, aparte del hecho en sí, de que apareciesen desnudas junto al sacerdote, me gustaría saber cómo afecta las expresiones que utilizaron. Ellas dijeron arderéis como en el 36, menos rosarios y más bolas chinas. ¿Esto cómo puede añadir gravedad al hecho? Y por otro lado, se ha oído un par de argumentos que se utilizan a favor de esta señora y del resto, es que ella era joven hace muchos años y que no sabía, que han pasado los años y que ahora es otra persona. Y por otro lado, a veces se nos echa en cara que
oye, vosotros no sois cristianos, deberéis perdonar, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión sobre estos dos casos. Hombre, yo como cristiana perdono y rezo, pero como abogado y como ciudadano quiero que se cumpla la ley. Entonces es diferente. Yo soy al mismo tiempo cristiana y católica y soy ciudadana. Igual que me gusta que si una persona se salta un radar o comete una multa, tenga la consecuencia legal para ello, pues si una persona profana una catedral o una capilla, pues que tenga su consecuencia. Pero vamos, al margen del perdón, que por supuesto que le hay, porque es necesario para convivir en una sociedad. Las expresiones, pues son expresiones que pueden incitar al odio y a la violencia, por supuesto. Y que no lo sabía, pues la inimputabilidad está hasta los 16 o hasta los 18 años, pero esta señora, hombre, no sabía lo que hacía, pues un niño de 12 años te lo puede decir, pero una chica que estaba en segundo o en tercero de universidad, pues no cuela, sinceramente, o que no tenía esquizofrenia o que no tenía ninguna enfermedad. Bueno, sí que, no sé si vieron ustedes el juicio de Santa Capillas de Rita Maestre. Era muy curioso porque a una de las testigos le preguntaban y ¿recuerda cuando gritaron arderéis como el 36? No me acuerdo. ¿Y recuerda quiénes iban? No me acuerdo. Y le decía la fiscal, dice, bueno, ¿tiene usted algún problema para no recordar nada si usted es muy joven? Entonces, por supuesto que todas estas frases incitan a la violencia. Puede contestar lo mismo que la número 5 de Podemos Málaga. Es que como se hace siempre, ya, pero es que eso tampoco... Entonces, por supuesto que son frases que incitan al odio y a la violencia y que van contra los sentimientos religiosos. Luego, cuando entramos en el animus, no, yo no tenía intención de ofender. Yo grité esto, pero lo grité porque se hace siempre, pero no tenía ánimo de ofender. Dices, bueno, eso al margen. Pero luego ya la profanación es mucho más clara. La última pregunta, breve, para poder hacer el cambio de la mañana. Bueno, voy a intentarlo. Bueno, primero, muchas gracias. Yo la conocí a usted por los correos estos de la asociación, que le agradezco un montón porque nos hace ponernos en contacto con la realidad. Pero mi pregunta era, yo no soy jurista, ¿no? No entiendo de leyes, pero sí que es verdad que me da la sensación de que a veces el lenguaje que utilizamos para defender nuestro derecho a la libertad religiosa, compatibilizado con la libertad de expresión, a veces no conecta con el lenguaje de la mayoría de la sociedad, ¿no? No sabemos muy bien por qué, o lo podemos intuir. Pero la forma que tenemos de hablar a veces no es nada atrayente si la comparamos con el lenguaje que utilizan todos estos casos que hemos visto, ¿no? Yo la entrevista que ha puesto usted en televisión la había visto en su momento en directo porque me vi muy afectado por la exposición de Azcona, ¿no? Pero yo creo que, claro, la gente no es consciente del problema detrás que hay, ¿no? O sea, yo me pregunto qué pasaría si alguien hiciera una viñeta de una mujer siendo azotada por un hombre diciendo vivan los machitos, ¿no? ¿Qué repercusión jurídica tendría esto, no? Si, por ejemplo, aquí en Valencia, en las últimas fallas, ha habido una ley en la que se decía que si algunas fallas decían algunas frases ofensivas contra el colectivo homosexual, podía incurrir en penas, ¿no? Entonces, me da la sensación de que la vara de medir no es la misma para todos y me da la sensación también de que a veces no nos hacemos entender, ¿no? Sí, está claro que la vara de medir no es la misma, por supuesto. Puede que sea culpa nuestra, es decir, porque no hemos sabido hacernos respetar cuando nos hemos tenido que saber hacer respetar. Entonces, puede que sea culpa nuestra, en general de los católicos, porque hay veces que nos han ofendido, que no hemos hecho nada. Perdonar está muy bien, pero hay que cumplir la ley, como decía. Entonces, puede que en parte sea culpa nuestra. Por supuesto que hay dos varas de medir, pero ahora está en nuestra mano. Yo no pido que tengamos una vara de medir mayor, pero que por lo menos sea la misma. Entonces, ahora está en nuestra mano, que sea la misma, por lo menos, y que la justicia sea igual. Yo no sé a quién decía, si hay alguna frase en contra de la mujer, yo como mujer me siento ofendida, pero también me siento ofendida cuando me ofenden como católica. Entonces yo pido el mismo respeto como mujer que como católica y es simplemente lo mismo. Pues agradecemos su intervención, su clara intervención.